Esta comparecencia es para expresar la posición del BNG en relación con la llamada Ley de Memoria Democrática y las enmiendas que como fuerza política presentamos a esa ley. Es ya conocido que conjuntamente con otras fuerzas soberanistas presentamos 6 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, entre ellas algunas muy relevantes, la que hace referencia a la devolución del patrimonio incautado a ateneos y asociaciones de diverso tipo, la que hace referencia a la anulación de los apartados E y F del artículo 2 de la Ley de Amnistía, y una enmienda que tiene por objetivo suprimir el título de rey, que nos parece congruente con la decisión recogida en la propia ley de eliminar los títulos otorgados por Franco o por las autoridades franquistas. Y es conocido que en 2 momentos el propio Franco recupera o reconoce que el Estado español es un reino y, en segundo lugar, en 1969 designa sucesor a Juan Carlos de Borbón a título de rey, en aquel momento con el título de príncipe de España. El propio Juan Carlos de Borbón jura lealtad al caudillo y a las leyes fundamentales del movimiento y reconoce que es el golpe de Estado de 1936 el que legitima su condición en esa altura de príncipe y posteriormente de rey, cargo que, por cierto, juró también delante de las Cortes franquistas. Por lo tanto, nos parece absolutamente coherente y necesario la supresión del título de rey, sabiendo que efectivamente eso lleva consigo la modificación de la forma del Estado, que creemos que además es una reivindicación hoy mayoritaria en el conjunto de la sociedad del Estado español. Evidentemente, sabemos que es mayoritaria en la sociedad gallega. Además de esas 6 enmiendas que presentamos conjuntamente con Esquerra Republicana, Junts per Cat, CUP, EH Bildu y Partido Demócrata, el BNG registró otras 44 enmiendas a la ley, empezando por la denominación, que entendemos que sería más lógico que fuese Ley de Derechos de las Víctimas de la Represión franquista. Además del cambio de denominación, nuestro objetivo es que se garantice plenamente la restitución de todos los derechos de las víctimas del franquismo, que sean anulados los consejos de guerra y las resoluciones de tribunales, tanto durante la guerra como durante la dictadura, no solo que se declaren ilegítimos, sino que se declaren ilegales, nulos de pleno derecho y que, por tanto, también den como consecuencia derecho a la restitución en todos los aspectos a que hubiere lugar. En ese sentido, como decía, pedimos en nuestras enmiendas que se declare la ilegalidad de los tribunales y demás órganos penales constituidos por los militares sublevados, la ilegalidad de todos los consejos de guerra constituidos desde el golpe de Estado de 1936, considerándose nulas de pleno derecho las condenas y sanciones impuestas. Específicamente hacemos referencia como creemos que desde el punto de vista simbólico fundamental en el caso del Consejo de Guerra, en que fue condenado el dirigente nacionalista galego Alexandre Bóveda, fusilado el 17 de agosto de 1936. Igualmente, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático e intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos.
Coherentemente con esto, la declaración de ilegalidad o nulidad tiene que dar lugar al derecho de reparación, no solo moral, sino también a la responsabilidad patrimonial del Estado. Entendemos y es un elemento central que adelantaba, que la garantía de ejercicio de derecho a la justicia y fin de la impunidad tenga que estar recogido y, por tanto, la Administración General del Estado garantizará los derechos de las víctimas a la justicia, el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Y a estos efectos se ratificará la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad de 1968, garantizando así su aplicabilidad a los crímenes cometidos durante el franquismo y, coherentemente, también la supresión de los apartados E y F de la Ley de Amnistía de 1977. En este sentido, tenemos que decir que la propuesta de enmiendas pactada entre PSOE y Podemos que conocimos ayer nos parece claramente insuficiente, porque no llega con hacer una referencia a que todas las leyes se aplicarán al amparo del derecho humanitario internacional y especialmente al reconocimiento de que los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de tortura son imprescriptibles, por la simple razón de que esto ya era así y no dio lugar en ningún caso a ninguna actuación judicial en relación con los crímenes del franquismo. Por lo tanto, entendemos que es necesaria esa ratificación y la supresión de los artículos de la Ley de Amnistía que amparan los delitos cometidos por los funcionarios y las autoridades franquistas. También queremos concretar la reparación integral, que se define como el conjunto de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas, incluida la responsabilidad patrimonial del Estado en la reparación de las víctimas del franquismo y, por lo tanto, cuando la ley habla de una auditoría en relación con las incautaciones de bienes, también concretamos que, una vez finalizada esa auditoría, se implementarán las vías de reconocimiento y reparación integral de las personas afectadas, incluyendo la recuperación, restitución de los bienes o, de no ser posible, la compensación económica. Incluimos entre nuestras enmiendas que la declaración como lugares de memoria democrática debe corresponder a las comunidades autónomas, porque rechazamos algunos aspectos de la ley, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el centro de documentación, que van en la línea de una centralización también, curiosamente, en el ámbito de la memoria democrática. Creemos que no tiene sentido que sea el Estado el competente para declarar lugares de memoria, como también entendemos que ese centro de documentación debe garantizar la digitalización y, por lo tanto, la puesta a disposición de todos y todas las investigadoras de la totalidad de los documentos existentes, pero que esto debe ser compatible con la existencia de otros archivos e incluso con la restitución de aquellos documentos que pudieran corresponder a otras comunidades autónomas. Eso sí, incluimos en la ley algunos aspectos en relación con el patrimonio incautado en Galiza para garantizar su plena devolución. Por ejemplo, que el Pazo de Meirás
la propia ley lo declare lugar de memoria, dado que actualmente pertenece a patrimonio del Estado, aún no con sentencia firme, pero está en manos del Estado, por tanto, debe ser así como lugar de memoria y como símbolo de la represión de la dictadura, de la resistencia del pueblo gallego y la lucha antifranquista. Y al mismo tiempo, garantizar recuperar todos los bienes expoliados que están en el Pazo de Meirás, todos los bienes muebles, tanto en el interior como en el exterior del Pazo de Meirás, exactamente igual que las estatuas de Isaac Hebrán del Pórtico de la Gloria o la Casa Cornide, que son otros elementos expoliados por el franquismo en Galiza. Por último, quiero hacer referencia a dos cuestiones que nos parecen relevantes, que es un reconocimiento expreso, también con esa posibilidad de reparación material a las mujeres y niñas que fueron encerradas en el patrimonio de protección de la mujer entre 1941 y 1985 y en el reconocimiento de la persecución lingüística para que se incluyan no solo las personas, sino también los pueblos, dado que en el ámbito de la represión cultural lingüística no se limitó a lo individual, sino que fue una represión colectiva con normas que son normas legales constatables y con un efecto que debe ser no solo reconocido, sino también reparado por parte del Estado. En definitiva, creemos que esta ley de memoria o esta ley de derecho de las víctimas del franquismo no puede ser otra oportunidad perdida. Valoramos algunos pasos que vemos que se están dando, aunque nos parecen insuficientes. Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego presenta estas enmiendas, va a defenderlas hasta el final. Vamos a luchar porque se incorporen al conjunto de la ley y, por lo tanto, para que esta norma cumpla las expectativas no solo de reconocimiento moral, sino de condena del franquismo y de asunción por parte del Estado de la responsabilidad política, incluso de la responsabilidad patrimonial a que hubiere lugar y para que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas y para poner fin a la impunidad del franquismo. En otro ámbito quiero hacer referencia brevemente al proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado y a la posición del Bloque Nacionalista Galego. He sabido, porque así lo hicimos público, que el BNG dio margen a la negociación de estos presupuestos. De hecho, no presentamos, a diferencia del año pasado, enmienda a la totalidad. Presentamos prácticamente 300 enmiendas parciales con el objetivo de incrementar la inversión territorializada en Galiza, pero también de consolidar políticas sociales más avanzadas que las que se prevén en ese documento. Y después de varias semanas constatamos que a día de hoy no se manifiesta una voluntad efectiva por parte del Gobierno de llegar a acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego. No damos por cerrado ese proceso de negociación, no lo haremos hasta que se produzcan las votaciones plenarias, pero en todo caso advertimos al Gobierno que si quiere contar con el voto del Bloque Nacionalista Galego tendrá que demostrar su voluntad de acordar en la práctica en esta doble vía de incremento de la inversión territorializada en nuestro país de forma significativa y en la incorporación también de políticas sociales, algunas, y por lo tanto este es el tercer elemento, incluidas en el acuerdo de investidura aún incumplido en su mayor parte por
el Gobierno por los partidos que conforman el Gobierno. Por lo tanto, margen a la negociación, pero también firmeza en la defensa de los intereses de Galicia, de los intereses de las mayorías sociales, de las clases populares, y en esa medida la posición del BNG continúa absolutamente abierta. Cualquiera de las tres opciones de voto continúa abierta y el BNG defenderá su posición en función del resultado final de este proceso de negociación, de la actitud del Gobierno y de la posibilidad de incorporar enmiendas a estos presupuestos entre las que tenemos formuladas. Obrigado.